Bienvenidos amigas y amigos a este encuentro de todos los martes, el encuentro de nuestras entrevistas sin anestesia. Es un inmenso placer para quien les habla, Germán Paredes, el poder acompañarles para que juntos disfrutemos de esta entrevista que nos permite los días martes la plataforma de Instagram y las demás redes sociales. Los invito a que también puedan disfrutar de nuestras entrevistas posteriormente en nuestro canal de YouTube en Sin Anestesia con Germán Paredes, y también en la plataforma de Twitter. Pueden también conectarse con nosotros a través de la cuenta de Germán Paredes R. Es un inmenso placer poder acompañarles como todos los martes a las 12 del mediodía. Ya arribamos al primer mes y una semana de transmisiones, y agradecemos la sintonía que reportan las personas que ven nuestra entrevista en Argentina, en Perú, en Chile, en Panamá, también en Venezuela y Estados Unidos. Hoy, como lo anunciamos, tendremos la posibilidad de conversar con el abogado de inmigración, el doctor Negar Granados. Estaremos hablando sobre el acontecer político venezolano y también sobre los últimos hechos que involucran la inmigración y que afectan de forma directa o indirecta a los venezolanos que hacen vida en Estados Unidos. Hoy quiero también saludar con mucho cariño a la gente que nos ve en Argentina. Y gracias a ellos, a quienes nos ven en Argentina, llegamos también a ustedes, porque esta entrevista llega a ustedes gracias a la gente amiga de Mandocas Fat Food en Buenos Aires. Si usted quiere disfrutar de un hervido de gallina, un hervido de res, puede disfrutarlo de Mandocas Fat Food con el mejor sabor de Venezuela. Usted puede pedir su delivery al número telefónico que aparece en pantalla y puede pedir su delivery para disfrutar de un hervido de gallina, de res o cualquier exquisitez de la gastronomía venezolana. En Argentina, en Buenos Aires, usted cuenta con Mandocas Fat Food, y gracias a ellos les presentamos nuestra entrevista sin anestesia. Bueno, ya vamos a hacer el contacto con el doctor Negar Granados, quien es nuestro invitado el día de hoy. Como les comentaba, vamos a estar hablando del tema de inmigración y también del tema de lo que involucra la política, acontecimientos que involucran la política venezolana. Estamos esperando el contacto con el doctor Granados. Ya lo tenemos en línea con nosotros para este Instagram Live sin anestesia. Buenas tardes, doctor Granados. Bienvenido a este contacto sin anestesia. Buenas tardes, Germán. Un placer para mí acompañarte. Un saludo a las personas que se están conectando y gracias por permitirme este espacio y compartir contigo estos minutos. Sí, la idea de estas conversaciones, de esta entrevista, es sobre todo poder hacer contacto con esos venezolanos exitosos que están regados por el mundo. Además, como una vía de información para los venezolanos que también están dentro y fuera del país, y como una alternativa para conversar sin ningún tipo de filtro, de línea editorial, sin ningún tipo de limitación como puede ocurrir en otras entrevistas similares. No podemos, doctor, escapar al tema de Venezuela porque nos atañe como venezolanos. Ayer conocimos una noticia bien importante, que fue que pareciera que la oposición ahora sí entendió lo que significa el tema de la unidad. ¿Qué opinión le merece el que los partidos de oposición hayan decidido no sumarse al teatro de elecciones que había promovido el gobierno de Nicolás Maduro? El gobierno no, la dictadura de Nicolás Maduro. Sí, definitivamente, Germán, hay algo bien interesante y es que hay que darle el nombre a las cosas como son. En Venezuela no podemos reconocer un gobierno, tenemos que reconocer que es un régimen. Reconocer un gobierno significaría legitimar de alguna otra forma, desde el punto de vista democrático, a un régimen que lo que ha hecho es violar los derechos humanos de los venezolanos, empeorar la calidad de vida y sumir al venezolano en una pobreza crítica. Veo con beneplácito, me parece que fue un voto de cordura y no de locura, que 27 partidos de oposición, entre ellos los 4 partidos políticos del G4,
Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, hayan ido a hacer una declaración de no participar en unas elecciones para renovar la Asamblea Nacional, que es el único poder del Estado venezolano legitimado democráticamente. El único, no hay otro. Y no participar en una elección fraudulenta, como se ha determinado, es un gran paso, porque definitivamente empieza desde el punto de vista político un reconocimiento a una oposición que no está dando cohabitación ni está ayudando al régimen, y es un reconocimiento también por parte de la oposición que dentro de Venezuela existe un régimen y no un gobierno donde se utilizar el instrumento democrático que es el voto para elegir los poderes del Estado. Yo he sido un crítico, ¿no? O he cuestionado en muchos aspectos el accionar de Juan Guaidó en estos últimos meses o en este último año. Y consideraba que debía, para reivindicar el esfuerzo que ha hecho, porque a nivel internacional no podemos negar que la oposición liderada por Juan Guaidó ha hecho un esfuerzo importante, el que debían reagruparse, debían redireccionar la lucha. Y yo creo que esta es una muestra de que es la vía que queda, porque según su opinión, ¿qué pudiera hacer a partir de esta decisión la oposición para seguir haciendo contrapeso al régimen de Maduro? Sí, bueno, mira, definitivamente la oposición empieza a partir de la semana pasada a organizarse como oposición para hacer frente a la dictadura con acciones de oposición tienen que venir de manera más contundente, no es solamente el tema es ir a obtener de alguna u otra forma el ejercicio legítimo del gobierno interno. O sea, la oposición tiene que armar un plan estratégico para que las Fuerzas Armadas Nacionales acompañen al presidente Juan Guaidó, para que el presidente Juan Guaidó termine de actuar y accionar el artículo 187.11, pedir la intervención humanitaria con acompañamiento militar para Venezuela, buscar una coalición de países que acompañen a esta intervención, no solamente Venezuela. Los venezolanos solos no podemos salir de esta situación tan difícil que tenemos. Eso es como pedirle a una persona que está secuestrada que se libere ella misma. Ella sola, sí. Definitivamente necesitamos la colaboración de la comunidad internacional, pero una colaboración que sea efectiva, que sea cierta. No podemos nosotros seguir pretendiendo que a través del grupo de Oslo, a través del grupo de contacto, a través de la comunidad del TIAR, la OEA, no, efectivamente tenemos que pedir la ayuda internacional, inicialmente de nuestros vecinos, Colombia y Brasil, que serían los principales países que están de alguna afectados por la política del régimen y que ha empobrecido a estos países vecinos como Brasil y Colombia. Y adicional a eso, el interés que ha mostrado Estados Unidos por que haya un retorno de la democracia en Venezuela, porque afecta la seguridad de los Estados Unidos. Los vínculos de Venezuela, del régimen venezolano, con el terrorismo y con el narcotráfico atenta contra la seguridad de los Estados Unidos. Y eso ha sido importantísimo para el reconocimiento de Juan Guaidó y para que Estados Unidos de alguna otra forma siga adelante en lo que es llevar al retorno de la democracia a Venezuela. A propósito de su opinión con respecto al gobierno de Estados Unidos, ¿usted considera que estamos en un proceso electoral que sin lugar a dudas está siendo o va a ser muy importante para los venezolanos? Porque yo considero que distintamente de quien pueda ganar, el tema de Venezuela va a seguir estando ahí en la mesa, ¿no? Pero desde el punto de vista como venezolano, ¿qué opinión le merece el tratamiento que ha tenido la administración Trump
con respecto a hechos concretos. Los venezolanos admiramos el hecho de que el presidente Trump ha sido el que de manera más frontal ha ido contra el régimen de Maduro. Pero en los hechos, ¿qué podemos avisorar que pueda ocurrir como parte de acciones del gobierno de Trump, que de seguro será reelecto y ese será un tema para seguir tratando por parte de su administración, ¿no? Sí, fíjate, en lo concreto ha sido la administración que más sanciones ha ejercido contra el régimen de Venezuela y a su vez contra los miembros del régimen. No solamente ha sancionado al régimen que opera en Venezuela o que gobierna en Venezuela, sino directamente ha hecho sanciones contra Nicolás Maduro, poniéndole un preso a su cabeza, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, la semana pasada fue sancionado y aparece en la lista de los más buscados con $5 millones por quien pudiera dar con la captura de Michael Moreno. Adicional a eso, vemos cómo la comunidad internacional también a través de la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido, han llevado adelante sanciones contra el régimen venezolano. Con respecto a Donald Trump, ha sido una persona que ha llevado y voy a hablar entre comillas, una reforma a la migración venezolana, a la migración en los Estados Unidos, proceso de endurecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos, pero de alguna otra forma también tenemos que entender de que no le podemos permitir la llave de nuestra casa a todo el mundo. No estoy justificando lo que está haciendo Donald Trump, pero entiendo un poco cuál ha sido su política. No es un endurecimiento, sino es más bien una depuración de lo que es la migración en los Estados Unidos. Y esto es porque Estados Unidos históricamente tiene que reconocer que Cuba le hizo mucho daño en los años 80, 90, cuando mandó buques cargados de personas que tenían una forma de calificar para la migración, pero otros que eran delincuentes y reos. Sí, cuando llamaron la operación Peter Pan, el Camarioca y otras operaciones. Mariel, Sí, el propio Mariel. Entonces, eso trajo como que se conociera de que no todo el migrante estaba calificado para llegar a los Estados Unidos. Y de alguna otra forma esa historia ha venido repitiéndose. Barack Obama, la anterior administración, derogó la ley de pies seco, pies mojados, que le permitía a los cubanos llegar a los Estados Unidos y si no era capturado antes de tocar tierra firme, él podía ajustar estatus porque existe una ley especial para los cubanos, que es la ley de ajuste de estatus cubano. Eso ha traído como consecuencia de que los procesos migratorios, tanto en frontera o dentro de los Estados Unidos, sean un poco más difíciles y sean un poco más complejos. Adicional a eso, dentro del Senado y dentro de los representantes, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, han dado al traste la posibilidad de pedir un estatus de protección temporal para el venezolano. De hecho, es una información que salió otra vez, que habían unos representantes, tanto demócratas como republicanos, que le estaban pidiendo a la administración de Donald Trump que le otorgara un estatus de protección temporal a los venezolanos. Pero a propósito, doctor, a propósito de ello, ¿no resulta contradictorio, hablando ya que estamos tocando el tema migratorio y sé que le interesa mucho a quienes van a conectarse o están conectándose y quienes van a ver posteriormente esta entrevista en nuestro canal de YouTube, pero ¿no suena contradictorio el hecho de que, por un lado, la administración hable de un TPS, pero por el otro, los números de deportaciones de venezolanos son muy altos? Claro está, cada caso es particular, cada venezolano que ha decidido emigrar a los Estados Unidos lo ha hecho por condiciones distintas. Por ejemplo, según reportajes periodísticos, hay muchos venezolanos que están haciendo lo mismo que hacen los centroamericanos, que pasan con coyotes y entran a la frontera entran a Estados Unidos por la frontera de manera ilegal. Pero no suena contradictorio el que por un lado diga tenemos que ayudarlos y por el otro haya tan alta cantidad de números de venezolanos deportados. Mira,
hay algo bien interesante en lo que tú estás diciendo y es que definitivamente el estatus de protección temporal es para las personas que están dentro de los Estados Unidos y de ahí tenemos que partir para hacer el Claro. análisis. El análisis viene. ¿Qué condición tienes tú en los Estados Unidos? ¿Qué pasa si te quedaste fuera de estatus, entraste de manera legal a los Estados Unidos y te quedaste fuera de estatus? ¿Qué pasa si tú tienes una aplicación que no está siendo resuelta en el tiempo que establece la norma y de alguna otra forma pudieras conseguir un estatus de protección mientras cambia la situación de tu país? Debo de ser muy responsable en lo que voy a decir y es que definitivamente los venezolanos en la actualidad, muchos están en un proceso que se llevó una primera etapa detenidos, pero que después fueron liberados. Hay personas venezolanas que están en cortes de migración porque no tenían cómo entrar a los Estados Unidos, llegaron a la unidad fronteriza, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos y de alguna u otra forma empezaron con un proceso de asilo para que no fuesen retornados, para que no fuesen deportados y en la actualidad están en libertad dentro de los Estados Unidos llevando adelante su proceso, pero en libertad, no están detenidos. Doctor, se hablaba que en marzo, más o menos cuando comenzó el año, se hablaba de cerca de mil y algo personas detenidas, entre 1.000 y 800, más o menos cuáles son los números que ahora se manejan. En la Usted que, actualidad, en la actualidad se han conseguido casi 300 personas en libertad de esos 800, 900 que estaban detenidos. okay. Eso representa el 33% de las personas que estaban detenidas. Hay muchas de esas personas que pudieron ganar sus asilos. Nosotros la semana pasada en la oficina en la que trabajo con el abogado Wilfredo Allen, logramos un caso en Las Vegas, una persona que estaba detenida con una aplicación de asilo, casualmente maracucho, y ganamos el caso y esa persona se le otorgó el asilo, un asilo defensivo, no fue un asilo afirmativo y pudo entrar a los Estados Unidos con una protección en modalidad de asilo. En definitiva, Germán, tenemos que ser conscientes que la deportación del venezolano por parte de los Estados Unidos cada vez es más difícil. Y es más difícil porque no hay vuelos directos a Venezuela, porque segundo, hoy en día está cerrado el espacio aéreo venezolano. Tercero, porque ellos tienen que ver si no lo recibe Venezuela, qué otro país lo pudiera recibir. Entonces el proceso de deportación se le hace un poco complicado a los Estados Unidos para el caso de los venezolanos. No, y quisiera, perdone doctor que lo interrumpa, quisiera acotar para la gente que nos está viendo que el doctor Granados también es especialista en inmigración. Y para los venezolanos que están en Estados Unidos y necesitan, yo no estoy haciendo esto con intención de promocionar al doctor, ¿no? Pero gracias, de todas maneras. Quienes necesiten la asesoría. Porque es muy importante, doctor, porque conozco de casos de muchas personas que han decidido por la situación política, por distintos factores, huir de Venezuela. Pero algunos lo han hecho de manera desordenada porque el venezolano no tenía cultura de hacer lo que, exacto, de hacer lo que hace ahora. Y entonces son personas que comienzan desde el principio a llevar golpes, sobre todo con el tema migratorio que es tan importante, porque en cualquier país para poder hacer vida de cero y comenzar de nuevo, tienes que estar legal. Entonces, sí. Efectivamente. ¿Con qué opciones cuenta el venezolano en la actualidad para poder emprender de nuevo esa vida en el exilio que nadie quiere asumirla, pero que prácticamente nos han obligado a hacerlo? Fíjate, hay algo bien interesante, Germán, y es que migración depende del Departamento de Homeland Security. Homeland Security hoy en día conoce la realidad de Venezuela. De hecho, tanto el Mike Pompeo como Helio Abraham, como todos y cada uno de los asesores que tiene el Departamento de Estado para el tema de Venezuela, saben cuál es la situación inhumana que se vive en Venezuela. Por consiguiente, una persona que llegue a los Estados Unidos, llegue para presentar un asilo afirmativo, o sea, una persona que haya entrado de manera legal a los Estados Unidos, y demuestre que tiene actos de persecución en su contra, actos de persecución por opinión política o por pertenecer a un grupo social determinado, son personas que de alguna u otra forma pudieran terminar beneficiados con esa protección, esa protección que le están pidiendo, que están buscando. ¿Qué debe considerar, doctor,
que es muy importante y usted como abogado lo conoce y como experto en inmigración. ¿Qué elementos tiene que considerar la persona para decir, esta es la opción que yo puedo utilizar para, para huir del problema de Venezuela, ¿no? Sí, mire, lo primero que tenemos que entender es que la persona cuando viene a buscar una protección en modalidad de asilo, lo primero que tiene que evidenciar es que ha sido víctima de persecución. El asilo está previsto en el INA. El INA es el Immigration and Nationality Act, la Ley de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. En esa ley se establece que hay dos formas de pedir asilo, un asilo afirmativo y un asilo defensivo. El asilo afirmativo es el asilo que se pide estando en territorio de los Estados Unidos hasta un día antes de cumplir un año de haber ingresado a los Estados Unidos y demostrando de que la persona es víctima de discriminación o de persecución. En el caso de los venezolanos, que es bien importante, el venezolano que viene de Venezuela no es discriminado porque la discriminación, como está establecida por la ley de inmigración de los Estados Unidos, la discriminación es por raza, por religión o por ciudadanía. Por consiguiente, en Venezuela nadie es discriminado por raza, por el color de su piel o por sus rasgos fisionómicos. En Venezuela nadie es discriminado por ejercer o profesar una religión, porque hay libertad de credo y de culto protegido constitucionalmente, y nadie es víctima de xenofobia dentro de Venezuela, nadie es discriminado por ser venezolano, por otro venezolano, por estar en Venezuela. Por consiguiente, nos quedan solo los dos motivos de persecución. Los otros dos motivos de persecución están claros y taxativamente en la norma. El primero de ellos es por opinión política, o sea, tiene que ser una persona que tenga la primera condición, que sea un político, segundo, que haya emitido una opinión, que haya un acto de persecución lo suficientemente fuerte en contra de esa persona que emitió la opinión. Pero adicional a eso está por pertenecer a un grupo social determinado. Y ahí es muy difícil entender cuándo tú perteneces a un grupo social determinado, porque en Venezuela, si tú perteneces al grupo LGTB, que es un grupo social determinado, ¿ok? No eres perseguido por Sí, pertenecer al LGTB. porque no hay ningún tipo de discriminación ni en ese Porque no hay sentido, ¿no? persecución, porque no hay Exacto. persecución, porque debe haber una libertad de escogencia sexual o de tu tendencia sexual. Pero sí, de alguna otra forma tenemos que entender de que hay personas que son perseguidas por pertenecer a un gremio. Los periodistas, en el caso tuyo, Germán, son personas que se ha demostrado que han sido perseguidos por haber opinado o por haber dado una información que le ha hecho mella al régimen. Son muchos los actos de persecución que existen contra los periodistas, los reporteros gráficos y los fotógrafos, y que están totalmente determinados por el Sindicato Nacional de Periodistas o el Sindicato Nacional de Trabajadores De la de los prensa. medios de comunicación o de prensa, y a su vez por ¿cómo es que se llama? La Sociedad Interamericana de Prensa, por De la CIP. prensa, sí. Le hacía esa pregunta, porque sé que en el mismo desespero en el que vive el venezolano, mucha gente asume la primera vía que cualquier persona en la calle le dice sin hablar antes con un abogado. Entonces, mucha gente, uno escucha muchos casos popularmente en la calle o por comentarios de amigos de gente que ha recurrido al asilo y no sabe ni siquiera lo que hizo. Entonces, por eso es que yo quiero, a través de esta entrevista, brindarle esa recomendación a mis compatriotas venezolanos que están, por lo menos en Estados Unidos, de que busquen asesoría legal que les permita una salida a su situación migratoria, ¿no? Porque es muy importante. Efectivamente, hay algo que tenemos que decir y que no podemos perder de vista. Primero, cruzar de manera ilegal la frontera de los Estados Unidos sin haberse sometido a una ante el oficial de migración, eso lo pone a la persona en un proceso de deportación. No se recomienda que nadie cruce de manera ilegal la frontera de los Estados Unidos. Segundo, no es la única forma de venir a los Estados Unidos. Para venir a los Estados Unidos se requiere una visa. Nadie que no tenga visa puede venir a los Estados Unidos e ingresar de manera legal a los Estados Unidos. Y de ahí tenemos que partir. Para que alguien venga a buscar asilo a los Estados Unidos, debe llegar de manera legal a los Estados Unidos. Y llegar de manera legal significa que tienes que haber ido por
el oficial de CBP, por el oficial de Custom Border Protection, y adicional haber demostrado que tenías un pasaporte y una visa legal que te permitía entrar a los Estados Unidos. De allí podemos partir para entender de que el INA, nuevamente, la Ley de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, ha estipulado que para venir a los Estados Unidos hay dos tipos de visa o dos grandes grupos de visas. Las visas de no inmigrantes, que son las visas que te permiten venir por un tiempo determinado, por un motivo determinado, por una misión determinada, por un objetivo determinado, y una vez concluido el tiempo que te da el oficial de migración, debes de regresar a tu país. Que son que son las visas que pueden otorgarle a, por ejemplo, a artistas que vienen a presentarse, a personas que vienen por algún... Efectivamente, mira, son visas que van desde la letra A hasta la letra W, imagínate, y podemos más o menos hablarlas rápido. La A, la visa de diplomáticos; la B, la visa de turista o de negocios; la C y la D, la visa de tripulante de nave o de aeronave; la visa E, que es la visa de inversionista por tratado; la visa F, la visa de estudiante internacional; la visa G, que es la visa que le otorgan a un extranjero contratado por organismos internacionales con sede en los Estados Unidos; la visa H, que es la visa de extranjero contratado por empresa americana con sede en los Estados Unidos; la visa J, que es la visa de intercambio académico; la visa I, que es la visa de corresponsalía, los corresponsales de las distintas agencias de noticias internacionales acreditadas en los Estados Unidos; la visa K, la visa fiancé, la visa que le otorgan a un extranjero que no tiene visa, pero que tiene un compromiso matrimonial con un ciudadano americano y que viene a casarse a los Estados Unidos; la visa L, que es la visa de traslado ejecutivo, es una visa de trabajo que te permite trabajar en los Estados Unidos porque la empresa extranjera que tiene otra ramificación en los Estados Unidos requiere que un ejecutivo de esa empresa extranjera sea trasladada para que lleve el giro comercial de la empresa en los Estados Unidos; la visa M y N, que son las visas vocacionales o de estudio de posgrado; la visa O, que es la visa de habilidades extraordinarias, la que tú acabas de decir; la visa P, que es la visa de músico o la visa de deportista; la visa Q, que es la visa de intercambio cultural; la visa R, la visa de religiosos; la visa S, que es la visa de protección al testigo, que se acoge al programa de protección al testigo; la visa T, que es la visa de protección a las víctimas de tratos humanos o la visa por tratados humanitarios; la visa U y la visa B, que es la visa de protección a las víctimas del testigo de crímenes cometidos en los Estados Unidos; y por último la visa W, que es la visa de protección a la mujer víctima de violencia. Esas son las visas de no inmigrante, por un periodo determinado, por un tiempo determinado, por un objetivo determinado. Del otro lado tenemos las visas de inmigrante. Son visas que nos permiten venir a los Estados Unidos y hacernos residentes permanentes de los Estados Unidos. Y son 4 grandes grupos dentro de esas visas. Son las peticiones familiares, las peticiones por trabajo, que no necesariamente tiene que mediar un convenio o un acuerdo entre el patrón y el trabajador, porque para eso está la visa de trabajador extranjero contratado contratado por compañía americana con sede en los Estados Unidos. Esta petición por trabajo es la forma de obtener una residencia ante una oferta de trabajo. No es un contrato, es una oferta de trabajo. La visa de inversionista con fines migratorios es una visa que es muy cuantiosa. Se requiere invertir $900,000 en zonas rurales y $1,800,000 en zonas urbanas. Y por último, la visa, la lotería de visas, que es el Diversity Visa Lottery, que pasó hace poco. Son las únicas formas de venir a los Estados Unidos y hacerse residente en los Estados Unidos. Doctor, ahora que hablamos de las opciones, ¿por qué año ya van el tema de las reunificaciones familiares? Sí, ¿Por qué año van ya? el Family Based Petition está clasificado como F1, F2A, F2B, F3 y F4. La petición de un ciudadano americano a favor de su esposa o hijos extranjeros está current, está actualizada. Al igual que la petición que hace un residente permanente a favor de su esposa extranjera y sus hijos menores de 21 años no casados, está actualizada. La petición que hace un residente permanente o un ciudadano americano a favor de sus hijos mayores de 21 años casados tiene un tiempo de demora de casi 6 años. La petición que hace un ciudadano americano a favor de un hermano extranjero tiene un tiempo de prioridad de 12 a 14 años. Y la petición que hace un
un ciudadano americano a favor de hablé de sus hijos menores de 21 años no Faltan los casados. padres. A favor de los padres, si los padres están dentro de los Estados Unidos, el tiempo de preferencia está cortado a casi un año. Si los padres están fuera de los Estados Unidos, estamos hablando de casi 2 o 3 años para que ese padre pueda venir con una visa de inmigrante. ¿Y qué estatus deberían tener los padres si están dentro del territorio americano? Muy buena pregunta, Germán, porque a lo último la gente piensa de que tiempo tengo que esperar que me aprueben la petición para después hacer el ajuste de estatus. Se llama así el procedimiento de ajuste de estatus. No necesariamente hay un tiempo. Lo importante es que los padres estén con un estatus positivo. Los padres que llegaron de este ciudadano americano a los Estados Unidos deben obligatoriamente tener un estatus que no se haya vencido su I-94 para empezar el proceso de petición familiar y ajuste de estatus, que se mandan los dos por igual ante migración hasta que viene entrevista, pero si es necesario. Es relativamente rápido. Sí, estamos hablando de 8 meses a un año. Doctor, y el tema que tocamos, el tema de los asilos, ¿por qué año ya van? ¿Cómo está ese tema, el porcentaje de aprobaciones? ¿A usted que maneja ese tema en lo que respecta a Miami, ¿no? A la Florida. Mira, hay algo bien interesante, Germán, y es que es aleatorio. En este momento no tenemos un año. Para el año 2014 al año 2016, si mal no recuerdo, se había hecho una agenda donde estaban atendiendo y se iba haciendo el seguimiento de las personas que habían aplicado por mes y año, las atenciones que hacían las entrevistas. Hoy en día hay un colchón de nuevos aplicantes que a veces los llaman a la entrevista, están llamando a los viejos aplicantes y las personas que están en el medio están como en un limbo. Tengo clientes que tienen más de 5 años que aplicaron a un asilo y todavía no han tenido entrevista. Y empiezan las preguntas. Me dijeron que si yo cumplía 10 años podía buscar un ajuste por haber tenido 10 años dentro de los Estados Unidos. Le dije, mira, definitivamente la aplicación de asilo debe ser resuelta en una entrevista. No se dejen guiar por esos dimes y diretes, ya yo tengo 5, ya yo tengo 10, voy a cumplir 8 años y no me han llamado. ¿Qué pasa si pasan los 10 años? La aplicación tiene que ser resuelta en una entrevista. Sí, hasta que no haya una resolución, no puedes partir a hacer otra cosa, ¿no? A hacer otra cosa. Y tenemos que partir de la premisa de que es una aplicación que no te da un estatus migratorio. El asilo como tal no es un estatus migratorio. Si recordamos, en la clasificación de visas que acabo de decir, en ningún momento mencioné el asilo. Y no mencioné el asilo por algo muy sencillo, porque el asilo es una protección en modalidad de asilo. Y como protección en modalidad de asilo, definitivamente el aplicante tiene que esperar que esa protección sea declarada o por un oficial ante un proceso administrativo o por un juez ante un proceso judicial. Por eso hablaba de que habían 2 tipos de asilo. Un asilo afirmativo, que es ese asilo que se presenta ante el oficial de migración, ante el USCIS, y un asilo defensivo que se presenta ante el tribunal o la Corte de Inmigración en las distintas localidades donde hay a nivel nacional. Doctor, por supuesto que el tema es muy amplio, ¿no? Pero ahora que hablamos de los venezolanos, así como han entrado venezolanos por la vía legal, hay muchos que han extendido sus estadías y se han quedado de manera ilegal, pues porque se les ha vencido su periodo, han decidido quedarse sin importarle qué implicaciones migratorias tenga eso. ¿Qué puede hacer ese venezolano que se quedó prácticamente ilegal, ¿no? Sin ningún tipo de documento, que decidió quedarse y se le extendió la estadía y se quedó? ¿Qué puede hacer? Sí, fíjate, bien interesante. Y tenemos que partir de lo que establece la INA. El Immigration and Nationality Act le da de alguna otra forma un perdón a una persona que se queda más del tiempo que le permite su I-94 o el tiempo que le otorgó el oficial cuando entró a los Estados Unidos, que no exceda de los 6 meses de ese tiempo. Si hacemos un ejemplo, si la persona entró a los Estados Unidos el día 3 de agosto del año 2019, esa persona tenía que salir el 2 de febrero del año 2020. Por situaciones no salió. Esa persona va a tener de alguna u otra forma la posibilidad de salir dentro de los 6 meses siguientes, después de vencido su estadía,
sin que eso implique una sanción en contra de esa persona. De hecho, la ley es benevolente y dice, si tú sales los 6 meses siguientes al vencimiento de tu salida, no te impondremos ninguna sanción o prohibición de entrada. Pero si tú sales después de un año de haber ingresado a los Estados Unidos, vas a ser objeto de sanción o prohibición de entrada de 3 a 10 años. Todos tenemos miedo a quedarnos de manera ilegal en los Estados Unidos. Y eso es cierto. Una persona que no se vaya de los Estados Unidos antes del vencimiento de su estadía debe de pedir una extensión de estadía. Y es lo que estamos viendo con la pandemia. Eso quería consultarle. ¿Qué debe hacer una persona con todo este tema de la pandemia? Sabemos que debe, por supuesto, solicitar una extensión porque no puede salir del país. Pero ¿cuáles son los pasos legales que debe seguir para no tener problemas con su visa? Sí, lo primero es entender de que la petición de extensión tiene que hacerse 45 días antes del vencimiento del plazo que te dieron. Hay una excepción en la actualidad producto de la pandemia. Se excepcionaron esos 45 días y se pueden hacer antes de que se venza su tiempo de estadía. Tenemos obligatoriamente que buscar cuál es nuestro tiempo de estadía en la I-94, que es el récord de llegadas y salidas a los Estados Unidos. Pero definitivamente, si no nos podemos ir, tenemos que llenar una planilla I-539, que es la petición de extensión de estadía. Esa planilla I-539 tiene un costo de $455, $370 de fee de migración y $85 de datos biométricos que también se pagan a migración. Eso da un total de $455 y adicional a eso tenemos que motivar y fundamentar por qué nos quedamos. ¿Por qué te quedaste? Todos los procesos, y tenemos que entender esto, el de asilo, el de extensión de estadía, la petición de visas humanitarias, todas deben de ser motivadas y fundamentadas. ¿Qué me motiva a pedir mi extensión de estadía? Bueno, que yo soy venezolano, que no hay Venezuela, que mi vuelo era por República Dominicana para después llegar a Venezuela y el cielo venezolano todavía está cerrado. Por consiguiente, yo debo decirle al Departamento de Estado, mire, yo no quería quedarme, aquí está mi ticket, yo me regresaba. En el caso de mi mamá, voy a ser preciso con este ejemplo. Mi mamá llegó el 15 de febrero. Sí, mi mamá llegó el 15 de febrero, tenía pasaje de regreso para el día 30 de abril y al día de hoy no se ha ido. Mi mamá tiene estadía en los Estados Unidos hasta el 14 de agosto. Mi mamá tiene que motivar su petición de estadía, alegando de que hay una pandemia a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, y que Venezuela tiene sus cielos cerrados. De hecho, hay una orden del INAC, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que extiende el cierre de los cielos en Venezuela hasta el 12 de agosto. Por consiguiente, es una de las motivaciones que yo doy al momento de pedirle la extensión a la estadía de mi mamá y lo fundamento con las noticias que comprueban lo que yo estoy motivando. Sí, porque sin lugar a dudas, todo lo que se diga ante inmigración debe ser comprobado. Por eso es que hablo siempre de motivación y fundamentación. Claro. Yo motivo cuáles son mis motivos por los cuales lo estoy haciendo y lo fundamento en pruebas. Doctor, hay otras preguntas que surgen vinculadas también al tema migratorio y vinculadas también con el hecho de venezolanos que tienen ya mucho tiempo en Estados Unidos. Venezolanos que tienen 5, 6, 7 años. Y bueno, en ese devenir de estar en este país, han tenido hijos ciudadanos americanos. ¿Hay algún elemento desde el punto de vista de migración que favorezca a venezolanos que tienen hijos nacidos en Estados Unidos para lograr aclarar su estatus migratorio? ¿Es eso cierto que hay muchas especulaciones a veces por parte de la gente con respecto a ese tema? El beneficio lo vamos a ver cuando ese hijo tenga 21 años. Y vamos a hacer otro ejemplo. Yo llegué a los Estados Unidos en el año 2013, en el año 2014 nació un hijo mío en los Estados Unidos. Yo no puedo favorecerme de ese hijo que es ciudadano americano, porque nació en los Estados Unidos, hasta que ese hijo tenga 21 años. Si han transcurrido del 2014 a la actualidad 6 años, yo tengo que esperar 15 años más para que ese hijo mío pueda pedirme, para que ese hijo, como ciudadano americano, pueda pedir a un padre extranjero. Entonces, doctor, y el caso de en ese mismo orden de ideas, el caso de los venezolanos
que llegaron, suponiendo, vamos a poner un ejemplo, eran hombre o mujer solos y se casaron en Estados Unidos y tienen pareja y ¿cómo queda ese tema si la persona había solicitado asilo o tenía otra solicitud eh, y, 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 y obtuvo pareja que le permitió pues hacer familia en el país? Mira, parece mentira que todas las preguntas son casos prácticos. Ayer tuve un Sí, caso, porque casualmente, ayer tuve un caso de una muchacha que llegó a los Estados Unidos en el año 2015, aplicamos a un asilo, al día de hoy no ha tenido entrevista, pero ella se casó el año pasado. Y ayer se sentaron aquí en mi oficina para pedirme que tramitáramos su petición familiar. Esta muchacha se casa con un ciudadano americano, ¿ok? Ahora, la petición familiar per se o el matrimonio no te da estatus migratorio y de allí tenemos que empezar. Mucha gente cree que porque se casa ya tiene un estatus migratorio. No, el matrimonio como tal es un acto civil entre un ciudadano extranjero y un ciudadano americano. ¿Ok? De ese acto civil emanan situaciones migratorias como la petición familiar y si esa persona tiene un estatus migratorio, hacer un ajuste de estatus. y tiene un lapso de tiempo para poder hacerlo también, ¿no? Efectivamente. Adicional a eso, la petición familiar tiene un año para que la persona haga el ajuste de estatus. Aprobada la petición familiar. Entonces, en el caso que tú me estás planteando, la persona se mantiene en su aplicación de asilo, porque su estatus en los Estados Unidos es aplicante de asilo, que no está resuelta, y se lleva adelante una petición familiar, se lleva adelante un ajuste de estatus, y una vez que esa persona obtenga la residencia, que es una residencia permanente con condiciones, no hay ninguna temporalidad, se llama residencia permanente con condiciones, esa persona saca el asilo que no ha sido resuelto. Sí, le hacía ese tipo de preguntas porque uno en el común de conversaciones con amigos, en la calle, y hasta muchos, por ejemplo, en mi caso, compañeros de trabajo que tengo que no son venezolanos, te consultan con respecto a eso. Te dicen, ¿y ustedes cómo hacen con esto? ¿Y cómo hacen con aquello? Entonces hay como que la pregunta en el aire y uno dice, ¿cómo, Mira, cómo hace, no? Porque, el único caso en los cuales la persona tiene beneficios distintos migratorios es el caso de los cubanos, porque en la actualidad todavía tiene vigencia la ley de ajuste de estatus cubano. ¿Ok? En su momento había el estatus para los haitianos, hubo ley de un aliviadero migratorio para los centroamericanos, estaba el NACARA, como pudiera existir hoy en día el DACA, pero los únicos que tienen una ley que les favorece y que los protege su estatus migratorio son los cubanos y en el caso de los óstoros, de las otras personas, hay que ver si hay alguna ley que les favorezca, pero en la mayoría de los casos siempre es lo mismo. Importantísimo, no romper las condiciones de frontera, no cruzar indebidamente la frontera de los Estados Unidos. Si hay alguna persona que ha estado en el proceso del MPP, que es el tiempo de espera para una corte en la frontera fuera de los Estados Unidos, no abandonen el proceso del MPP por entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Muchas de esas personas no demostraron tener miedo creíble y por consiguiente no le permitieron el parol de entrada y los dejaron en corte en frontera. Señores, quiero ser muy claro y responsable. Cruzar las fronteras no les da ningún beneficio, más bien lo que hacen es ponerlos en situación de crimen porque rompiste las condiciones de una frontera de un país. sí, porque hay que ser honesto. El gobierno de Estados Unidos tiene sus leyes para regular la inmigración. Y si tú tienes la puerta cerrada y la persona o tienes la cerca cerrada y la persona se salta la cerca, estás violando las Claro, disposiciones y pudiera, legales, ¿no? pudiera considerarse hasta como un crimen, y pudiera considerarse como una felonía. Estás rompiendo las condiciones de frontera. Y en la situación actual, donde hay pandemia, no sabemos quién está cruzando de manera ilegal, si es una persona que tiene alguna enfermedad, si es una persona... Claro. Mira, Germán, es tan importante el sistema de salud pública o los temas de salud pública en los Estados Unidos, que para nosotros hacernos residentes en los Estados Unidos, obligatoriamente tenemos que hacernos unos exámenes de inmigración que van sellados en sobre y solo los ve el oficial de migración donde se determina si tenemos
eh, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis o la gonorrea, porque nos tienen que hacer el VDRL. Si somos personas portadoras de tuberculosis, porque nos hacen el examen para Eh, determinar los anticuerpos de la tuberculosis. es algo similar a lo que hace el gobierno de Canadá, ¿no? Totalmente, es muy parecido. Entonces, definitivamente, no se den la oportunidad de romper la condición de frontera. Doctor, en provecho del tiempo, ya nos quedan pocos minutos. Quisiera usted como especialista en el área, ¿no? Ya ha hecho varias recomendaciones, pero quisiera que como a manera de concientizar al venezolano, en este caso que es lo que, que son nuestros compatriotas, y que sí puede esa persona que está dentro de Estados Unidos y que no tiene estatus legal porque por distintas circunstancias lo vio, tener fe de que a través de un TPS o otra alternativa pueda legalizar su condición. Mira, es bien interesante lo que tú me planteas, porque a veces los estatus de protección temporal, como lo dice la palabra, son temporales. Segundo, tienen condiciones. Entonces, dice, vamos a proteger a las personas que entraron entre el año 2014 y el año 2018. Y la gente se preguntará, ¿y por qué entre el año 2014 y el año 2018? Bueno, porque tenemos que recordar que en el año 2014 fue cuando se dieron aquella persecución contra los estudiantes, febrero del año 2014. Y el pico Eh, ese que hubo. Ajá. En el año 2017 fue el tema de las guarimbas, de marzo a julio, Venezuela estuvo incendiada y manifestaciones muy violentas en Venezuela, donde hubo mucha cantidad, una cantidad de venezolanos muertos. Pero eso es una consideración del Departamento de Homeland Security, una consideración del Departamento de Homeland, del Departamento de Estado. El otorgamiento del TPS le corresponde al presidente o al secretario de Seguridad Nacional. ¿Es a No través de le, una orden ejecutiva o... es una orden ejecutiva, definitivamente. Y como orden ejecutiva va a tener consideraciones especiales. También tengo que ser muy responsable en decirle, señores, los matrimonios con fines migratorios son fraudes. Si la persona se va a casar, hágalo bien. No busquen la vía del matrimonio con fines migratorios, porque si llegasen a descubrir de que usted está mintiendo, usted está cometiendo un fraude y la otra persona también. Entonces, sean responsables de lo que hagan. Doctor, Y por dígame. último, los asilos frívolos. ¿Qué son asilos frívolos? Son esos asilos que son presentados sin que prueben nada, sin que se motive porque se está pidiendo. Mucha gente se ha dado a la tarea de manera irresponsable de hacer asilo, alegando secuestro, extorsión. Y esos no son motivos para pedir un asilo. Señores, los asilos frívolos terminan en corte y terminan muchas veces con una remoción, con una salida de los Estados Unidos. Doctor, y usted hacía referencia a que hay mucha gente que tiene 5, 6, 7, 8 años esperando un asilo, ¿no? O por lo menos ir ante el oficial de inmigración a una entrevista. ¿Esa persona debe reforzar los elementos probatorios o quedan simplemente así los que entregó al momento de hacer la solicitud? Muy buena la pregunta, Germán, porque a lo último nosotros podemos presentar nuevas evidencias si hay un cambio de condiciones. A ver, una persona que salió de Venezuela en el año 2013, voy a dar ese ejemplo concreto. Para el año 2013 se anunció la muerte de Hugo Chávez y entra como presidente encargado de Venezuela Nicolás Maduro. Gana unas elecciones en el año 2013, en abril del año 2013, y viene un proceso degenerativo de lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Un proceso mucho más violento, más violación a derechos humanos. Entonces, la persona que salió en el año 2013 y fundamentó su asilo en ciertas determinadas pruebas que eran oportunas en ese momento, a lo mejor al día de hoy esas pruebas han cesado porque no existen los actos de persecución de ese momento, pero pudieran haber otros actos donde esa persona pudiera tener miedo creíble, donde esa persona puede evidenciar de que existe miedo creíble y que las condiciones del país cambiaron. Y tan es cierto que las sanciones del año 2013 a la actualidad han venido creciendo por parte del Departamento de Estado, lo que significa que la situación país cada vez es peor. Pues que la persona que esté en ese ámbito o en esa circunstancia
Lo puede que tiene, probar. lo que tiene es que hacerse de los elementos probatorios para nutrir cuando le toque ir a su Su entrevista. entrevista. Eso es correcto. Doctor, y ya casi para finalizar, han habido muchos cambios, incluso esta semana, con respecto al tema migratorio. ¿Hasta qué punto afecta a los venezolanos que están en Estados Unidos estas últimas medidas que se han tomado? No solamente la del incremento de los precios de los Que nos afecta a procedimientos, todos. que nos afecta a todos, a todos. pero en tema a nivel global, ¿hasta qué punto afecta a los venezolanos que están en Estados Unidos todos estos cambios que ha habido migratorios? Mira, tenemos que empezar por mencionar que muchas de las visas de trabajo, las visas H, las visas L, están suspendidas. Están suspendidas por una orden ejecutiva, por una orden del presidente Donald Trump. Adicional a eso, se estaba pidiendo de que los estudiantes internacionales que tenían visas F, que estuvieran asistiendo a clases no presenciales, tuvieran que salir. Esa orden ejecutiva quedó derogada por un juez judicial o por un juez federal de Texas, indicando de que era necesario que esas personas se mantuvieran en los Estados Unidos. Adicional a eso, tenemos que las cortes de las personas que no están detenidas y que no están en fronteras están suspendidas hasta nuevas notificaciones, hasta nuevo aviso. Y tercero, el incremento en las tasas o los fees de migración es un impacto muy duro para las personas que de alguna u otra forma a partir del 2 de octubre van a hacer un ajuste de estatus, van a hacer una petición familiar, van a hacer una certificación laboral, van a hacer un cambio de estatus, porque definitivamente son personas que van a sentir un impacto económico. Doctor, hay muchos venezolanos que desde hace muchos años viven en este país y ya muchos son ciudadanos americanos. Y algunos de ellos, entre los cuales cuentan algunos amigos, siempre te consultan, tengo la indecisión de por quién votar, es mi primera vez, no sé por quién hacerlo. La intención no es decirle, vota por los demócratas o vota por los republicanos, pero hablando sin filtro, sin ningún tipo de... ¿Qué debe hacer el venezolano? Vamos a estar claros que el que logró naturalizarse en el gobierno de los demócratas va a ser demócrata para toda su vida. Y que Claro. lo hizo durante el gobierno republicanos. lo va a hacer porque hay como una manera de agradecimiento y los partidos políticos utilizan eso también Claro. para lograr adeptos, ¿no? Pero ¿qué le recomendaría a usted como venezolano a esos venezolanos que van a ejercer su derecho al voto en Estados Unidos por primera vez y que no saben si hacerlo por el lado rojo o por el lado azul? Sí, hay algo bien interesante, Germán, y es que tenemos que partir de la premisa de que nosotros conceptualmente creemos que todo lo que significa demócrata es democrático. Y muchos venezolanos se afiliaron al Partido Demócrata entendiendo de que era un partido que no era socialista, o mejor dicho, que era un partido democrático de derecha. Definitivamente tenemos que al día de hoy conceptualizar que una cosa es ser de derecha y otra cosa es ser de izquierda. Una cosa es socialismo y otra cosa es capitalismo. Y cuando nosotros entendemos efectivamente que los demócratas son socialistas, son del ala izquierda, y los republicanos son del ala derecha, capitalista, vamos a entender por quién vamos a votar. O sea, yo no soy quien para decirle a nadie por quién tiene que votar, pero este concepto les puede ayudar para orientarse. Es la idea, que la gente tenga una percepción de como le he dicho yo a varios amigos y lo he dicho en general en las entrevistas, es el momento de que pongan sobre la balanza por quien desean votar, ¿no? Que es lo más importante. Eso es correcto. Germán, tú pediste que los escuchas hicieran preguntas. No sé si tenemos tiempo para responder unas de ellas. No tengo, porque no tengo acceso, porque hemos tenido problemas porque comenzó a llover y hemos tenido problemas con la transmisión, pero yo creo que a grosso modo hemos podido abordar las preguntas que la gente tenía como incógnita, ¿no? Para brindarle respuesta. Yo quisiera, doctor, que usted nos diera sus números de contacto y Seguro. la información de contacto, porque es muy importante y es lo que más fue la intención de esta entrevista, aparte de hablar del tema de Venezuela, el tema de inmigración, porque creo que nuestros hermanos venezolanos deben buscar la asesoría adecuada para poder ejercer su nueva vida
en Estados Unidos sin ningún problema que después les cueste mucho más sacrificios que ya le ha costado el emigrar de manera acelerada, ¿no? Efectivamente. negargranado@gmail.com, mi correo electrónico. granadodavila.consult@gmail.com, el correo de la oficina. Repítalo, doctor, repítalo. negargranado, sin s, @gmail.com, mi correo personal. granadodavila.consult@gmail.com, el correo de la oficina. Mi teléfono 786-468-9790 y mi perfil de Instagram, @negargranado. La oficina donde usted brinda sus asesorías o donde trabaja con el doctor Allen, en específico, ¿está en qué área en Miami? Estamos en la Coral Way, en Miami, cerca de Brickell, cerca de Coral Gables. Wilfredo Allen, un abogado de inmigración reconocido por más de 40 años ejerciendo migración, y la dirección 2250 Southwest, Tercera Avenida, oficina 301 y 303, Miami, Florida, 33129. Bueno, ahí está el contacto. Muy agradecido, doctor, por esta deferencia. En la medida de que vayan pasando los días, si hay la posibilidad nuevamente de que nos acompañe, le voy a pedir esa opción, gusto. porque me parece que es muy importante, sobre todo el gran número de venezolanos que ha decidido empezar de cero en Estados Unidos deben estar bien asesorados, porque la situación en Venezuela está teniendo un viraje que de pronto pueda brindar soluciones o pueda tener soluciones a corto plazo. Pero mientras eso no suceda, quienes están de este lado deben estabilizarse y tener las condiciones necesarias para poder comenzar de cero los que recién van llegando y mantenerse de manera legal los que ya tienen algún tiempo. El proceso de legalización hay que hacerlo. No se queden fuera de estatus, no se queden de manera ilegal. Tomen en cuenta de que la migración debe ser calificada. Entonces, vamos a calificarnos nosotros mismos, vamos a dar lo mejor de nosotros como ciudadanos al país que nos está recibiendo. Así es, doctor, muchas gracias. Gracias por esta deferencia y nos mantenemos en contacto para en próximas oportunidades seguir conversando de este tema que da mucho para, sí, señor. para de qué hablar. Y lo hicimos en 1 hora, cuando me dijiste que era media hora, 45 minutos. Así Pasa es. rápido el tiempo. Pasa muy rápido, así es. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente en otro contacto sin anestesia. Gracias, doctor. Seguro, hasta luego. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, amigas y amigos, conversábamos con el doctor Ner Granados, quien es abogado venezolano experto en derecho constitucional y también en materia de inmigración acá en Estados Unidos. Hoy en nuestra entrevista sin anestesia. Les recuerdo que todos los martes a partir de las 12 del mediodía estamos con todos ustedes acompañándoles en nuestra entrevista sin anestesia. Los espero el próximo martes y recuerden que esta entrevista también pueden verla en nuestro canal de YouTube Sin Anestesia con Germán Paredes y también en IGTV, que queda para todos ustedes en la plataforma de Instagram. Nos vemos el próximo martes a través de esta vía para que juntos disfrutemos de una entrevista sin anestesia. Será hasta el próximo martes.